Ya, entonces, nada, pues empezamos este cuarto viaje paulino. Previo al cuarto viaje, las ideas o un pequeño sumario, ¿no? Tenemos en Hechos desde 21 al 28, la fecha del 58 al 61, el propósito, llevar el Evangelio o la palabra de Dios hasta Roma y expandirlo hasta los confines de la tierra, que era España, según nos cuenta la intención el mismo Pablo en la carta a los Romanos capítulo 15. Los personajes aquí son prácticamente nuevos, excepto el Espíritu Santo y Pablo. De los demás, el procurador Félix, Agripa, Festo, Santiago, la tripulación que lleva a Pablo y las comunidades. Volvamos al mapa y tenemos este itinerario, ¿no? Así brevemente de una, podemos ver que sale de Jerusalén, se traslada a Cesarea del Mar, aquí pasa como 2 años en prisión, de ahí se dirige al puerto de Sidón, va a Chipre, luego a Licia, al puerto de Mira, Esnido, luego a Creta, y de aquí comienza todo lo que es el naufragio, y va a aparecer en la isla de Malta. Sube a Siracusa, ya en Italia, ¿no? Al sur de Italia. Bueno, no es propiamente, es una isla, ¿no? Sicilia, Siracusa. Y este lugar sí es al sur de Italia. Reggio, Puteoli, no, Puteoli, las Tres Cavernas y Roma. Entonces, mirando las actividades, si uno tiene Hechos capítulo 21, bueno, un dato curioso, ya no, saliéndome un ratito de la clase de hoy. En Hechos porque le veo subrayado, por eso les veo remarcado aquí en mi Biblia. Les puedo decir que en Hechos 35 hay una logia de Jesús, unas palabras de Jesús que no están recogidos en los evangelios. Hechos Pero 35. Hechos 20:35. Ah, qué susto, digo, no hay capítulo 35, gracias. Hechos 20:35. Ahí hay una frasecita que corresponde a las palabras, a las logias de Jesús, a las palabras de Jesús que no están recogidos en los evangelios. Y es esta frase: hay más felicidad en dar que en recibir. Siempre les he mostrado que así como se debe trabajar por poder socorrer a los débiles, recordando las palabras de Jesús, el Señor, que dijo: hay más felicidad en dar que en recibir. Entonces, estas palabras están al final del discurso de Pablo en Mileto. Entonces, vean que no, bueno, es una expresión muy de Jesús, ¿no? Va en la espiritualidad, en el estilo de la propuesta de Jesús de anuncio del reino de los cielos. Hay más felicidad en dar que en recibir. Bueno, regresando al capítulo 21, tenemos ya Pablo en Jerusalén. Ahí es arrestado cuando fue al templo a cumplir la promesa y fue con Santiago. Y bueno, pues, no con Santiago, fue capítulo 21, versículo 15. Leamos un poquito para hacernos la idea exacta. Unos días después preparamos nuestro equipaje y subimos a Jerusalén, dice.
vinieron también con nosotros algunos discípulos de Cesarea. Bueno, nos saltamos un poquito. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros en casa de Santiago, donde estaban reunidos todos los responsables. Después de saludarlos, les refirió con detalle todo lo que Dios había hecho entre los paganos por su ministerio. Ellos al oírlo alabaron a Dios. Luego le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos son ahora creyentes y todos son fieles observantes de la ley. Sin embargo, han oído decir que propones a los judíos residentes entre los paganos abandonar la ley de Moisés, aconsejándoles que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras tradiciones. ¿Qué podemos hacer? Pues sin duda, se enterarán de que has venido. Acepta nuestro consejo. Tenemos aquí 4 hombres que han hecho una promesa. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga por ellos para que se rapen la cabeza. Todos sabrán así que no es cierto lo que le han dicho, lo que les han dicho de ti, sino que tú también sigues observando la ley. En cuanto a los paganos que han aceptado la fe, ya les hemos comunicado nuestra determinación, que deben abstenerse de carne sacrificada a los ídolos, de la sangre, de la carne de los animales muertos sin desangrar y de matrimonios ilegítimos. Pablo entonces tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, después de haberse purificado con ellos, entró en el templo para fijar la fecha en que, terminados los días de purificación, debían presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Entonces pensaron un poco de cómo engañar a los judíos residentes de ahí de Jerusalén, pero no resultó el asunto, pues al verlo a Pablo en el templo se amotinaron y gritaron hasta que arrestaron a Pablo. ¿Sí? Y ahí comienza el asunto. Toman prisionero a Pablo en Jerusalén. Y aquí en este momento de este proceso judicial a Pablo que lo implanta, digamos, el pueblo judío. Bueno, ellos tenían el ánimo de prácticamente judicializarlo y condenarle a muerte. Y más que eso, querían ahí mismo, pues, matar a Pablo. Pronuncia ahí un discurso Pablo, después que las autoridades romanas salen al paso y defienden a Pablo, le defienden de la carga de los judíos. Y entonces aquí tenemos uno de los, aquí para que no se olviden, en este proceso judicial que va desde Jerusalén hasta Cesarea, Pablo realiza 3 grandes discursos. El primero lo tenemos en el capítulo 22, el discurso a los judíos. Resulta que estos discursos son un tanto autobiográficos, porque datos que no tenemos en Hechos capítulo 9, que habla de que Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, y luego las cartas, pues no se sabe mucho de la biografía de él, sino que hay algunos detalles de la biografía de Pablo que están expresados en estos discursos. El primero, ante los judíos. ¿Ya? Primero ante los judíos, un discurso tanto conciliador, hablándoles de que él era antes perseguidor, hablándoles de la historia del pueblo de Israel, y al final cuando ya parece que están, pues, ha logrado una captación que dicen, una atención de la gente, les lanza el carisma, ¿sí? ¿Qué quiere decir lanza el carisma? Anuncia la salvación traída por Jesús. Y luego, pues, anuncia el bautismo, ¿no? Voy a ver lo que dice.
Y a versículo 17 del capítulo 22 dice, regresé a Jerusalén y un día cuando estaba orando en el templo tuve y vi que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén. A ver. Habla de su conversión. Qué extraño. Sí, habla, por ejemplo, en el capítulo 22, versículo 2, habla, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, me eduqué en la ciudad, mi maestro fue Gamaliel, perseguidor, etcétera, etcétera. Va hablando muchos detalles de su conversión. Así ya encontré lo que quería explicarles. En el versículo 8, habla de su conversión, dice, caí al suelo y oí una voz que decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y yo respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Entonces, en estas palabras, Pablo hace digamos, equipara, ¿no? Que los cristianos son Jesús, ¿sí? Que la iglesia es Jesús, porque está persiguiendo físicamente a los cristianos, pero está persiguiendo a Jesucristo. Entonces ahí está la equiparación de cristianos con Jesús. Entonces este primer discurso es muy revelatorio, ¿no? Porque ya Pablo para esto tiene conciencia de que los cristianos es el cuerpo de Cristo, los cristianos, en los cristianos está la iglesia, en la iglesia está Jesucristo. Por eso dice, ¿quién eres tú? Me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Bien, luego hoy Pablo ante los ancianos, conspiración contra Pablo, etc. Y de ahí viene el traslado a Cesarea. Aquí es muy exagerado el texto de Hechos, ¿no? El traslado de Pablo a Cesarea lo describe como que estuvieran trasladando al Chapo Guzmán, o sea, con todo la operativa militar que el Imperio Romano podía tener en todo Siria o en todo Grecia, porque es cantidad de soldados, pero es como exagerando, ¿no? Dice, después llamó a los oficiales y les dijo, tengan listo 200 soldados, 70 jinetes, 200 lanceros para que vayan a Cesarea, llevándole a Pablo, protegiendo a los judíos, ¿no? Después de las 9 de la noche. Preparen también un caballo para Pablo y llévenlo sano ante el gobernador Félix. Bien, llega a Cesarea y hay otra vez el proceso ante Félix, ante el gobernador Félix. Y aquí Pablo, en capítulo 24, pronuncia un hermoso discurso autobiográfico también. Desde el versículo 2, y siempre Pablo sabe manejar la palabra, ¿no? Sabe manejar el discurso, es un buen orador. Cuando dice, cuando hizo comparecer 5 días después, el sumo sacerdote Ananías bajó con sus ancianos y un abogado, un tal Tértulo, y presentaron ante el gobernador su acusación contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo comenzó su acusación diciendo, echándole un poco de alabanzas al gobernador, ¿no? Que es un gran gobernador, etcétera, etcétera, y acusando a Pablo. Y entonces al final de que Tértulo interviene, Pablo, el gobernador Félix, da la palabra a Pablo. Dice, versículo 10, cuando el gobernador le dio permiso para hablar, Pablo dijo, y es bellísimo el discurso, sabiendo que desde hace muchos años soy administrador de la justicia en esta nación, haré con toda confianza mi defensa.
Tú mismo puedes averiguar que no han pasado más de 12 días desde que subí a Jerusalén por motivos religiosos, y que ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie, provocando tumultos entre la gente, etc. Así va el discurso, defendiendo las calumnias de los judíos. En el fondo, cuando Pablo se defiende, en el fondo y en la forma, es una autodefensa del cristianismo primitivo. ¿Sí? La apologética. Sí, es la apologética cristiana. Ya. Bueno, Ley nos habla que estuvo 2 años, ¿no? Al cabo de 2 años, Félix le sucedió en el cargo Porcio Festo. Y entonces viene otro gobernador, Festo. En eso parece que pues las cosas no avanzaban a nivel del proceso judicial y Pablo apela al emperador. ¿Sí? Festo informa a Agripa, que era gobernador de esa región también, y Agripa también quiere escuchar las palabras de Pablo, el discurso, digamos la defensa de Pablo, y en el capítulo 26 tenemos un hermoso discurso de Pablo, otra vez. Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar en tu defensa. Entonces Pablo extendió la mano y comenzó la defensa. Una introducción bellísima. Rey Agripa, me considero dichoso de poder defenderme hoy ante ti de todas las acusaciones que hacen contra mí los judíos, sobre todo porque tú conoces bien sus costumbres y problemas. Te ruego pues que me escuches con paciencia. ¿Sí? Es bellísimo. Bueno, lo vamos a leer. Es solo para ver el mapa, ¿no? Cuando sea un estudio de Hechos de los Apóstoles o curso paulino nos toca analizar todos los pormenores. Y luego pues ya nos describe el itinerario. Va a Sidón y desde ahí se marcha. Pues va para Roma. Pero desde el capítulo 27, que se habla del camino hacia Roma, del capítulo 27 y el capítulo 28, los dos últimos capítulos, en el mundo de la literatura clásica, se dice que este es uno de los dos capítulos, son considerados como el bestseller de la literatura, porque está escrito con una narración exquisita y perfecta, de tal modo que al lector le mete en la trama, ¿sí? Es escrito con todas las propiedades, dando nombre a cada cosa, etc. Basta comenzar a ver, ¿no? Dice, cuando se decidió que nos embarcáramos para Italia, encomendaron la custodia de Pablo y de algunos presos a un oficial de la Legión Augusta, llamado Julio. Subimos a bordo de un barco de Adramitio, que se dirigía a las costas de la provincia de Asia, e hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio natural de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio fue generoso con Pablo y le permitió ir a casa de sus amigos para disfrutar de sus atenciones. Y allí ya levamos anclas y navegamos costeando Chipre porque los vientos eran contrarios. Atravesamos el mar de Cilicia y el de Panfilia y llegamos a Mira de Licia. El oficial encontró allí un barco alejandrino que se dirigía a Italia y nos trasladó a él. Navegamos despacio durante varios días y con dificultad llegamos frente al Nido. Como no teníamos el viento favorable, fuimos costeando Creta por el cabo Salmón y después de pasarlo a duras penas llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos.
cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Había transcurrido bastante tiempo y la navegación era peligrosa porque estaba llegando el otoño. Pablo les advertía diciendo: amigos, creo que la navegación va a traer peligros y grave daño, no solo para el cargamento y el barco, sino también para nuestras vidas. Fíjense en la narración perfecta, ¿no? Poniendo nombre a cada lugar, a cada persona, todo el itinerario lo describe. Y lo describe en la primera persona del plural. Fuimos, estábamos, como que el que escribe, redacta esta última parte de Hechos, pues tenía como un cuaderno de bitácora, como que iba haciendo un diario de navegación. Bueno, para que aprecien, ¿no? Todos los dos capítulos son así, de una exquisitez literaria que da gusto leer, porque hasta los que tienen esta sensibilidad por escribir pueden disfrutar de cómo cómo el autor de Hechos escribe el final de estos dos capítulos con una perfección literaria. Una consulta sobre los discursos. ¿El primer discurso es en Jerusalén y los otros dos en Cesarea? Sí, Cesarea del Mar. Uno ante Félix, perdón. Uno ante Félix y otro ante Agripa. Son distintas como interpretaciones, ¿no? Discursos de un corte más autobiográfico, apologéticos, de catequesis cristianas primitivas, discursos que presentan una teología narrativa. Cuando digo teología narrativa es porque él ve en todos los acontecimientos de su vida la presencia de Dios. Es decir, está narrando su historia desde la perspectiva de la fe. Bien, para no alargarnos, tenemos ya luego la tempestad, el naufragio de Pablo, después que sale de buenos puertos, y a la final aparece en la isla de Malta. Es una novela, leer todo eso del naufragio, todo eso. Llega a la isla de Malta y ahí le pica la culebra, ¿no? Y no se murió, y los nativos dijeron que era un dios. Bueno, hasta aquí Pablo va en calidad de prisionero, pero por la lectura parece que él fuera el capitán. Ah, sí. ¿Sí? Porque él como que es el gran protagonista, es el que dirige, el que sugiere a los soldados, leve las anclas, boten el cargamento, etc. Él es el que da órdenes. Entonces, más que prisionero, parece el capitán, el que va dirigiendo los destinos de ese viaje. Los estudiosos dicen que esta redacción del viaje de Pablo hacia Roma se parece mucho al relato de la pasión del Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan parece que Jesús fue el reo, el procesado, pero a la final son los que le procesan los procesados. Por ejemplo, el diálogo con Pilato, ¿no? Pilato es cuestionado porque no sabe qué es la verdad ante Jesús. Por ejemplo, en Juan no hay la persona del Cireneo, ¿no? Que ayuda a llevar la cruz. En los otros evangelios sí, porque como que Jesús en el evangelio de Juan es el hombre, es el que protagonista, el que controla la situación. Entonces aquí en este viaje es así, va en calidad de cautivo, pero es el que va controlando todo.
Bueno, lo demás ya no hay mayor novedad porque solamente paso por estos lugares y cuando llega a Roma, pues ya les comenté en una clase anterior que está en arresto domiciliario 2 años y así concluye Hechos de los Apóstoles. La intención de Hechos de los Apóstoles, por favor, no ha sido escribir una biografía de Pablo, ni de Pedro, ni de Bernabé. La intención de Lucas cuando escribe Hechos de los Apóstoles es hacer una biografía de la difusión de la palabra de Dios según Hechos 1:8, que sale de Jerusalén, va Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Cumplió ese objetivo y no le importó dar más información de Pablo, que supongo lo sabía Lucas. Los primeros cristianos sabían lo que le pasó a Pablo, pero no le interesa meter cuchara en eso. Le interesa dar información de la difusión o de la historia de la iglesia primitiva o de la obra de los apóstoles. ¿Sí? Bien, eso sería en cuanto se refiere a la geografía paulina. Luego tenemos geografía de las iglesias del Apocalipsis y tenemos este panorama, ¿no? Para ver eso es bueno que lo vean en Apocalipsis capítulo 2 y 3. ¿Sí? El libro del Apocalipsis está escrito en un esquema litúrgico, en donde hay un saludo, luego hay una asamblea, hay un saludo, luego hay un acto penitencial, luego hay una liturgia de la palabra. Entonces el Apocalipsis tiene ese esquema de comprensión para hablar de la revelación de Dios. Y entonces, cuando se refiere a las 7 iglesias, pues se refiere a estas, ¿no? A la iglesia de Éfeso. Bueno, vamos a ver la primerita, ¿sí? La iglesia de Éfeso, que está en el capítulo 2. La iglesia de Esmirna. Bueno, aquí estuvo Pablo, ¿no? Esmirna. La iglesia de Pérgamo. La iglesia de Tiatira. La iglesia de Sardis o Sardes. Bueno, como ustedes ven en este mapa ¿cómo es? Está en inglés, aunque aquí se lo ha puesto el título en español, pero la elaboración es en inglés, ¿no? Great Sea, Gran Mar. Luego tenemos Filadelfia y la Odisea. Entonces, bueno, y acá está la isla de Patmos, en donde supuestamente Pablo, el autor de la obra, Juan, tiene esta visión mientras está cautivo en la isla de Patmos. Como ustedes ven, está en lo que es Asia Menor, o actual Turquía. Esta sería un poquito ¿cuál es la connotación de todo esto? Porque cuando el Evangelio de Juan, el evangelista Juan escribe su Evangelio, las cartas y el Apocalipsis, es posterior a la presencia de Pablo en estos lugares. Entonces, de aquí podemos deducir que San Juan recibió mucha influencia de la teología y de la cristología paulina que se guardaba en la tradición en las comunidades cristianas de estos lugares. Y es por eso que es casi idéntico la presentación de Cristo que hace Pablo y hace San Juan. Pablo habla de Cristo, el Señor, el glorificado, el exaltado, el glorioso. Esa es siempre la tónica de Pablo en su presentación de Cristo. También, claro, en la carta a los Gálatas, en Corinto, también habla de la sabiduría de la cruz
y del crucificado, pero siempre exalta la parte gloriosa del Señor. Y San Juan hace lo mismo. Entonces San Pablo y San Juan son, pero como van en la misma línea, hablemos así del contenido de la predicación cristológica. Estas 7 iglesias se les conoce como el número simbólico, las 7 iglesias. El número 7 es el número de la universalidad, es decir, que el mensaje cristiano está pues destinado a toda la humanidad, porque en estos 7 iglesias está representada toda la humanidad con las diferentes debilidades que tiene que corregir. Por eso se llama, en Apocalipsis, se llama el camino penitencial de la iglesia. Porque unas veces nosotros podemos ser como la iglesia de Éfeso, ¿sí? Le acusa, ¿no? Se le acusa: conozco tus obras, tu esfuerzo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, etc. Versículo 4 del capítulo 2. Pero debo reprocharte que dejaste enfriar tu primer amor. ¿A quién no nos ha pasado eso? Esmirna, ¿qué le acusa de Esmirna? Conozco tu sufrimiento. Pero le dice al final, versículo 10, que no te acobarden los padecimientos que te esperan. Es verdad que el diablo va a meter en la cárcel a alguno de ustedes. Se le hablará a Éfeso por el desánimo, a Esmirna por el miedo, a la iglesia de Pérgamo. Le dice: tengo una queja contra ti, es que toleras a quienes profesan doctrinas contra Balaam, el que sedujo Balac para que indujera a los israelitas a comer carne sacrificada a los ídolos y entregarse a la lujuria. Aceptas a los nicolaitas, etc. Bueno, el que hace de la religión un sincretismo, ¿no? La iglesia de Pérgamo. A la iglesia de Tiatira le reprocha porque más habla de la fe, pero no practica el amor. ¿Sí? Habla solamente de la fe, como que eso fuera todo, y no practica, no hace obras de caridad. A la iglesia de Sardes, ¿de qué le acusa? Han manchado, dice, sus vestidos. Esos se acompañarán, a ver, ¿de qué le acusa? Porque he comprobado que tus obras no son perfectas ante Dios. Recuerda cómo escuchaste y recibiste la palabra, consérvala y cambia de conducta. Pero bueno, esa es la mejor parada, porque no le acusa de tanta cosa, sino de que tus obras no son perfectas. Bueno, un poco. A la iglesia de Filadelfia le acusa ¿de qué? A ver, conozco tus obras y he abierto una puerta ante ti que nadie puede cerrar. Sé que A Filadelfia no le acusa de nada. Sé que no tienes poder, pero pusiste en práctica mi palabra y no renegaste de mí. No, parece que no. Voy a poner en tus O sea, manos hay dos algunos de las iglesias, Esmirna y Filadelfia, que no les acusa de nada. postren a Las tus demás pies, sí. que sepan. Sí, no les acusa. Y a lo de la Odisea, por la tibieza, ¿no? Ese es fuerte, Bueno, sí. ni frío ni caliente. Entonces, en cierta forma, refleja todas las circunstancias humanas de todos nosotros, ¿no? Aunque no seamos de Éfeso o de la Odisea, pero en el transcurso de nuestra vida hemos tenido que experimentar todos estos males. Bien, entonces este es llamado a la conversión universal. Las cartas a las iglesias es el llamado universal a la conversión, al camino penitencial.
Bien, entonces con esto prácticamente hemos visto el recorrido de la historia de la salvación, pero con mapas. Se me salió, se salió. Sí, total hemos visto 41 diapositivas. Y nada, pues queda la tarea de un poco ya de ustedes, de hacer este esfuerzo de que cada vez que se escucha la palabra de Dios y hace alusión a un lugar, pues más o menos hacer el esfuerzo mental de ubicar en qué parte, si es del Antiguo Testamento, en qué parte del mundo oriental se encuentra, si es del Nuevo Testamento, en qué parte del mundo mediterráneo. Qué lindo. Bien, ¿alguna inquietud, alguna valoración de parte de ustedes? ¿Les ha ayudado? ¿Les ha confundido? ¿Les ha recordado las clases de bachillerato, de full mapas? No, pues interesantísimo poder poner la palabra ya en un mapa, ¿no? Y darse cuenta por dónde uno, como, por dónde caminó tanto Jesús como San Pablo, los apóstoles. Lo que no vimos todavía es cuando, por ejemplo, el apóstol Santiago que llegó hasta España, ¿no es cierto? Bueno, El apóstol, esto no está dentro del mundo bíblico, o sea, de los claro, textos. no sale, claro, no sale, ¿no? Pero para mí me pareció muy interesante, enriquecedor y me llenó un montón de huecos que cuando uno lee, tiene así como esos huecos y me llenó un montón de huecos de verdad. Una consulta, al referirse al apóstol Santiago, ¿es a cuál de los dos? Lo que yo Santiago el dije, Mayor es el que fue a España, según la el Santiago tradición. el Mayor que llegó a España y el Sí. otro le crucificaron antes de hora. Bueno, era la hora, ¿no? Era la hora, sí. Santiago el Menor, o sea, Tomás llegó hasta la India, ¿no? De lo que se sabe. sí, por el tema de la Es tradición. lo que dice la tradición, aunque tampoco está muy comprobado. Sí. ¿Sabes en dónde está comprobado? En las iglesias católicas del sur, las provincias del sur de la India, en Kerala. En las Ahí iglesias tienen malabares registro de tienen santos esa y de... tradición muy Sí, sí. antigua. Sí, es cierto que hay una devoción, es Una una devoción devoción impresionante. impresionante, sí. Sí, con Digo eso, santos y con eso iglesias y con imágenes. y los nombres de personas, casi todos son Tomás ahí. Sí. Por lo que cuando estuve en la universidad tenía full compañeros de la India y sí me llamaba la atención el tema de la advocación, la referencia al apóstol Tomás. Sí. Bien, ¿qué más, Juan Muy Carlos? interesante. Mucho mapa, ahora sí hacer a mano unos poquitos nomás. ¿Qué mapas es lo que tenemos que hacer? Ya me olvidé. No sé exactamente, ya no le he visto la plataforma. Voy a ver. Oiga, Edgar, Sí, estas ya pasó. diapositivas les podría poner en la plataforma. Claro, ahí toca echar una compartida. Haga el favor porque va a ser un material útil para, con las notas patojas que hemos tomado, poder estudiar de mejor manera. Ya. Bueno, entonces mañana ya